Buenos días a todas, a todos. Estamos comenzando la transmisión de este 27º Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño. Estamos muy contentos porque finalmente hemos llegado a la fecha. Es una labor larga y compleja ir organizando el rompecabezas, pero finalmente lo logramos. Entonces, bueno, pues estamos aquí con el doctor Yuri Alberto Aguilar, que para iniciar estas jornadas nos va a platicar unas cosas, a dar la bienvenida a todas, a todos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, reiterarle el agradecimiento a Federico que nos acompaña el día de hoy con esta primera charla en el simposio, el 17º Simposio Internacional de Artes y Diseño, que bueno, es una iniciativa que ya ha ido madurando a través de los años y que ahora en estos contextos de pandemia desde el año pasado pues iniciamos en estas versiones en línea que creo que también han sido muy importantes en el sentido de que pues van quedando los registros, ¿no? de todo esto en línea y pues muchos pueden ir consultándolo, ¿no? Pues nada, para continuar, pues nada más dar la apertura a este simposio y pues esperar que para todos sea fructífero y pues desearles una buena semana. Muy bien, pues adelante César con lo que sigue. Muchas gracias, pues estamos entonces iniciando, como decía, este 27º simposio que lleva el nombre de los otros pensamientos, epistemologías diversas en las artes y los diseños, pensando en dos vertientes posibles. Rápidamente las voy a enunciar para no quitar mucho tiempo. Por un lado, la posibilidad de que en realidad las universidades, los posgrados, en general el ámbito académico, tienen fórmulas muy diversas en su interior. Y entonces hacer conversar esas fórmulas, digamos, de investigación o de pensamiento. Eso por un lado. Por el otro también pensar en los otros pensamientos fuera del registro universitario, es decir, qué pasa con las otras voces, con las otras lógicas, con aquello que no está institucionalizado o academizado y si eso es objeto de estudio solamente o si se entablan diálogos significativos, reales, con estos otros pensamientos que decía. Y bien, entonces tenemos el gusto de contar con la primera participación especial. Nosotros no nos gusta mucho llamarlos mesas magistrales, me parece que es muy colonial esa lógica y venimos también del simposio anterior que era justamente sobre lo poscolonial. Nos gustó más llamarles, digamos, invitados especiales y diálogos expertos, es decir, en la lógica dialógica de esto que decía ya desde el punto de vista de la diversidad académica o de pensamiento, nos interesa más bien el diálogo y la posibilidad de intercambiar puntos de vista. Y bueno, pues como decía, tenemos el gusto de estar ahora con Federico L. Silvestre, de quien quiero leer rápidamente una breve ficha biográfica. Perdónenme acá que ya se me perdió. Ahí está. Federico L. Silvestre es profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que es director del Departamento de Historia del Arte y especialista en Teoría del Arte y Estética, el IP del proyecto Yucunet de la EACEA y del proyecto de Parc del MISIN. Ha participado en congresos y seminarios en Europa, América y Oceanía y es autor de decenas de artículos y de libros. Por ejemplo, El paisaje virtual, 2004, Los límites del paisaje, en 2008, La emergencia del paisaje, en 2009, Micrologías, en 2012, y Los pájaros y el fantasma, en 2013, y Culos inquietos, infinitos asientos, 2018. Ha dictado conferencias como invitado en buena parte de los centros de referencia internacional en el estudio de la historia y la teoría del paisaje, e impartido clases en másteres de la Universidad de Sevilla, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y el EPIA de Ginebra, entre otras. Dirigió y co-dirigió las colecciones Paisaje y Teoría de la editorial Biblioteca Nueva y Vita a Estética de la editorial Díaz y Pons,
ambas en Madrid, así como el Máster de Arte, Museología y Crítica Contemporánea de la USC. Ha editado trabajos de Rafael Milani, de Jean-Marc Pesset y de Gilles A. Tiberghien y de K.G. Schill y de Michel Onfray. Actualmente prepara la edición de los textos completos de arquitectura y urbanismo de Guy Debord en castellano para ediciones asimétricas. Bien, Federico, pues bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias César, gracias a Yuri y gracias a todos por esta invitación. En primer lugar, voy a compartir la pantalla y vamos a ver si logro. Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve, Federico. Está compartida, sí. Ya, pero bien, todavía se ven las imágenes de... Sí, sí, un dale. segundo. Ya está. Vale. Y ahora no se ven las notas del presentador, solo se ve la pantalla, ¿verdad? Así es. Vale, perfecto. Bueno, nada, es un placer estar aquí con vosotros esta mañana en México, esta tarde en Santiago de Compostela. El tema nos interesa mucho a todos, a los dos lados del charco, obviamente, y creo que en todos los puntos del planeta donde se habla de la imagen, ¿verdad? Y del pensamiento y de las culturas, es un tema fundamental. Epistemologías diversas y en esta mesa en concreto me parece que la clave es la cuestión de las imágenes, ¿verdad? El ámbito de las imágenes, por eso he puesto ese subtítulo. Bueno, yo lo primero que quería decir es que voy a aprovechar esta mesa para, digamos, dar una respuesta que llevaba años con ganas de dar, pues concretamente a Brea y a todo ese grupo de personas que hace unos años pusieron en marcha aquí en España aquello que se llamaban los, o sea, evidentemente venía de fuera, ¿no? Venía concretamente de Alemania y de Estados Unidos, pero todo eso que se ha venido o se ha dado en llamar los estudios visuales. En el título del primer libro importante que se publicó en España sobre esta cuestión, de la editorial ACAL, ya aparecía la expresión estudios visuales, la epistemología de la visualidad. Ya se usaba esa palabra de lo epistemológico y la verdad es que desde hace años tengo ganas de entrar en ese debate ya desde ahí, desde esta palabra, y hoy me habéis dado la oportunidad de empezar a encarar esa cuestión de una forma un tanto deconstructiva, ¿verdad? Yo creo que hay que deconstruir en primer lugar la expresión epistemología diversa y en segundo lugar la expresión epistemología de la imagen, porque me da la impresión de que al menos en términos etimológicos se da una especie de contradicción en los términos al hablar de esa manera. El término episteme, como sabemos todos, procede directamente del griego y se empieza a usar en esta senda del pensar científico y de la teoría científica o del conocimiento o de la verdad desde Platón en adelante. Pero si acudimos a Platón, acudimos al Gorgias, acudimos a la República, ya descubrimos que puede darse incluso una especie de contradicción entre usar la expresión epistemología con la imagen y usar la expresión epistemología con lo diverso. Es decir, hay un problema tanto ontológico como epistemológico, si volvemos ahí, y en este sentido me gustaría usar ese debate para organizar un poco mi propuesta, ¿no? En primer lugar, ¿es posible etimológicamente una epistemología de lo diverso? Después iremos con la epistemología de la imagen, ¿verdad?
En general, he sabido, hay dos grandes etapas en este pensamiento que ha ido produciendo concretamente Europa, y que distingue la etapa más platónico-hegeliana o platónico-kantiana y la etapa nietzscheana y post-nietzscheana. ¿Qué ocurre? Que son dos momentos completamente distintos. En el momento nietzscheano, todo ese pensamiento de la episteme, de lo epistemológico, da un giro de 180 grados que luego comentaremos. ¿Qué es lo que decía Platón concretamente? Lo que decía Platón, por eso es interesante empezar por aquí, es que hay dos formas de conocimiento. Arriba se ve la palabra episteme escrita en griego y debajo también en griego la palabra doxa. Decía Platón que una cosa es el conocimiento verdadero, el conocimiento científico, que es el epistémico, y el que da la posibilidad de la epistemología, y luego hay un pensamiento que es el de la doxa, que es la mera opinión. Concretamente, el pensamiento o el saber verdadero científico aspiraría no a la imagen, no a lo diverso, sino a la esencia, no a la existencia, ni siquiera a lo fenoménico, desde luego no a lo eventual, sino a aquello universal y permanente. Y esto es la palabra que usaba él mismo, o usía, es lo que se traduce por esencia, ¿verdad? ¿Cuáles eran los dos saberes específicos de los que partía esa epistemología, esa episteme? Pues está por un lado el momento intelectual supremo, intuitivo, la noesis, y por otro lado el momento más lógico, dialógico, matemático, que es al que hace referencia la dianoia. En todo caso, ni la noesis ni la dianoia entablaban un comercio con lo diverso, con la imagen, con lo eventual. Lo que hacían era aspirar a una esencia que sería universal y permanente. Y fijaos abajo en el esquema, en los saberes vinculados con la doxa, se asociaría todo aquello que procede de la eicasia, imaginación, y de los iconos, de las imágenes e icones. Y eso no produciría saber científico de ninguna clase desde el punto de vista de Platón y de toda esa larga tradición platónica. Entonces, esto ya es desde los tiempos de Brea, por lo que siempre me llamó la atención y me pareció contradictoria esa expresión de la epistemología de la imagen, porque episteme y epistemología procede de una tradición muy concreta que es la platónica y posteriormente, por supuesto, la kantiana, etcétera, etcétera. Frente a eso, por supuesto, os comentaba, luego hay un momento nietzscheano, post-nietzscheano, deleuziano e incluso postcolonial, decolonial, donde resulta que debería desarrollarse un saber más pendiente de lo diverso, de la diferencia, de lo fenoménico, de lo existencial, de lo eventual, incluso de lo accidental. Hasta el punto de que desde Nietzsche se viene a decir que aquello que hay que conocer, lo real, es fundamentalmente eso eventual frente a lo universal en tiempos de Platón. Lo real diverso, esto lo vemos en Nietzsche, pero se ve también en Bergson y se ve después en Deleuze, etcétera, etcétera. Lo real diverso acontece por doquier. Y digamos que no hace falta ser científico para darse cuenta de ellos, ¿verdad? En todo momento nos enfrentamos a multiplicidades y somos multiplicidades. En todo momento somos un cuerpo múltiple que no es consciente de todo lo que hace. Por ejemplo, respirar con 800 millones de alveolos que captan millones de moléculas en cada momento y no se dan cuenta de ello. Esa multiplicidad, esa riqueza, esa diversidad está ahí constantemente y se ha dado este salto desde una valoración o desde una búsqueda epistemológica de una verdad universal, fija, esencial, a una realidad que es más bien eventual, accidental, diversa y que tiene en cuenta en primer lugar esa multiplicidad de los cuerpos dentro de sí y de lo que los cuerpos hacen. Al lado de los 800 millones de alveolos de los pulmones estarían los 100.000 millones de neuronas que en cada momento, a razón de segundo,
por cada 100.000 millones, o incluso se habla de billones de sinapsis, está conectando todo lo que tiene lugar aquí dentro. Eso también es muy diverso y estamos empezando ahora a ser conscientes de esa diversidad que produce lo que Nietzsche llamaba la contradicción entre los instintos que en todo momento entran en conflicto. Al lado de eso que los cuerpos hacen a base de sinapsis, sencillamente respirando, estaría aquello que los cuerpos sienten. Me estoy colocando en una especie de plano metodológico empirista, ¿verdad? Y en esto que los cuerpos sienten, también en todo momento somos conscientes de lo poco que captamos, de cuán limitados son nuestros sentidos frente a esa diversidad del mundo, ¿no? A Henri Bergson le gustaba afirmar que cuando vemos el rojo no vemos el rojo ni la luz roja, en realidad lo que está teniendo lugar ahí son 400 trillones de vibraciones por segundo, de las cuales nosotros extraemos el rojo. O en el caso de los artistas y de la gente especializada en diseño y que dominan el color, varios nombres para los rojos, pero ellos saben en todo momento que hay una diversidad mucho mayor de variedades de rojo. Desde luego hay 400 trillones de vibraciones que nosotros condensamos y comprimimos. Esto nos obliga, desde el vitalismo en adelante, a aceptar que hay varios tipos de comprensión y compresión de lo diverso. A mí me gusta mucho establecer ese juego de la comprensión que cree que comprende, pero en realidad comprime. Por eso pongo esa N entre paréntesis, la comprensión compresiva o la comprensión que constriñe, ¿no? Decía Bergson, volviendo al ejemplo del color rojo, que si quisiésemos ser conscientes de los 400 trillones de vibraciones por segundo del color rojo, necesitaríamos por lo menos 2 milésimas de segundo para ir captando cada una de esas vibraciones, lo cual multiplicado suponía 25.000 años para acabar la operación de ser conscientes de todo lo que hay en un segundo de color rojo a base de vibraciones o microvibraciones. De nuevo es el exceso y lo diverso que nuestros organismos están acostumbrados o más bien han evolucionado para comprimir, para sobrevivir a la locura, ¿no? Ni siquiera se trata ya de que el ojo del caballo no vea el color rojo y que otros animales vean otros colores, etcétera, etcétera. No, no, es que todos esos animales, incluso al margen de la gama cromática, están en todo momento comprimiendo. En segundo lugar está la comprensión no ya de los sentidos, que son limitadores porque nuestra especie o los animales o los organismos en general son limitados, sino la comprensión y compresión que implican las palabras. Esto es algo que Nietzsche le insistía mucho en ello y decía, vemos las hojas de los árboles y constantemente decimos hoja, usamos una sola palabra para una diversidad inaprensible, una multiplicidad inaprensible. ¿Qué es lo real? Lo real es ese exceso. Mi razón, que es la capacidad de relación, comprime. Mi razón limita, mis palabras me facilitan no perecer a la locura del exceso del mundo y sin embargo lo que están haciendo es empobrecer el mundo. Entonces hay un empobrecimiento que procede de los 5 sentidos, hay un empobrecimiento que procede de las palabras y en tercer lugar hay un empobrecimiento también que procede de determinados métodos que en cada momento se utilizan para acceder al conocimiento de ese mundo, a la sabiduría de ese mundo. Pues bien, de algún modo, parte de la teoría científica contemporánea lo que ha subrayado es también esto último, es decir, que los grandes métodos científicos e incluso la teoría de todos esos métodos en la tradición occidental, que es la teoría epistemologizadora, es una tendencia en sí mismo compresiva y reduccionadora, reduce todo aquello que recoge.
Concretamente, en el esquema de Platón, que vuelvo a poner en la pantalla, se insistía mucho en la dianoia y en la matemática, que es el otro circulito que vemos aquí, más a la derecha, al lado de Usía. Esa matemática y esa tendencia epistemológica lo que hacía era partir una y otra vez de procesos cuantificadores y consideraba que a partir de esos procesos se accedía a una verdad más estable, más esencializada. Ya sabéis, encima de la Academia de Platón rezaba: absténgase de entrar el que no sepa geometría. Entonces esto de la matemática lo tenían muy en serio. Términos de ciencia es fundamentalmente no solo la base de la legislación deductiva, sino de los principios inductivos. Los rusos, o si preferís, los cisnes rusos, son blancos porque hemos visto que la mayoría de ellos son blancos. Entonces decimos que la especie de cisne ruso es blanco, pero eso es una extrapolación, es una homogeneización a partir de determinado grupo. Puede aparecer alguna recurrencia o algún momento de color negro, pero eso no es suficiente para decir lo contrario y sencillamente se olvida. Eso diverso que surge ahí en ese cisne ruso de color negro se olvida en beneficio del hecho fundamental de que el cisne ruso es blanco, es decir, se extrapola estadísticamente. El gran epistemólogo francés Henri Poincaré, en un libro que ha sido editado muchas veces a lo largo de 100 años, porque es un libro verdaderamente sutil, verdaderamente sofisticado, de un hombre muy inteligente, un gran matemático, que dicen que no fue premio Nobel por la sencilla razón de que su hermano era primer ministro en Francia, entonces estaba muy mal visto darle el Nobel al pobre Henri, porque, en fin, la gente iba a pensar que se lo daban porque su hermano era el presidente, el primer ministro francés. Pero el caso es que en el valor de la ciencia, él, a pesar de ser científico, a pesar de ser epistemólogo, le encontraba a todo el principio científico epistemológico que gobierna desde Platón hasta el siglo XX, los tres pies a ese gato epistemológico, ¿verdad? Y afirmaba pues cosas como esta que veis en pantalla. Voy a leerla. Dice así: dado un mismo antecedente o causa, también debe darse una misma consecuencia o efecto. Tal es el enunciado ordinario del principio de inducción. Pero para poder decir que se reprodujo el mismo antecedente o la misma causa, sería necesario que se hubieran reproducido todas las circunstancias o que se hayan dado exactamente. Pues ninguna, y esta es la sutileza, este es el esprit de finesse de Poincaré, ninguna es absolutamente indiferente, ni son ningunas exactamente iguales. Y como esto nunca sucederá, nuestro principio nunca será realmente aplicable. Aquí realmente quiere decir absolutamente aplicable. Por lo tanto, debemos modificar el enunciado y decir: si un antecedente o causa A produce una consecuencia o efecto B, un antecedente A2 un poco diferente de A producirá una consecuencia B2 un poco diferente de B. En todo caso, ¿cómo reconoceremos que los antecedentes A y A2 son un poco diferentes? Si alguna de esas circunstancias puede expresarse como un número y este número tiene valores muy similares en ambos casos, el significado de la palabra poco diferente estará relativamente claro. Es decir, gracias a manejar cantidades y características perfectamente definidas porque son cuantificables, se puede establecer algún tipo de diferencia válida para la ciencia, pero tiene que ser cuantificable, ojo al dato. Y como regla práctica llegaremos a la conclusión de que tenemos derecho a extrapolar. Esta es la clave. Es decir, la base de los métodos científicos desde que se fundó la epistemología hasta el siglo XX es un principio de extrapolación y olvido de la diferencia, olvido de la diversidad. Y esto afecta prácticamente todo. Evidentemente ahora, en un mundo digitalizado,
es decir, gobernado por el número, esto es todavía más evidente, ¿no? Porque las tendencias estadísticas y probabilísticas, que es lo que se oculta detrás de todo eso, se han impuesto a todo lo demás. Ahora bien, es la teoría de teorías, que se impone como la teoría con la que se accede a la verdad desde los tiempos de Platón. Y aquí encontramos la clave. Por eso Michel Foucault, en Discurso y Verdad y en Verdad y Poder, decía: cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad, las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la obtención de la verdad. Y esto es efectivamente con lo que conviene identificar no ya esta o aquella teoría científica, sino todos los métodos científicos y la teoría de las teorías científicas en Occidente, que es la epistemología. Por eso vuelvo a la cuestión: ¿hasta qué punto no es un oxímoron, no es una contradicción hablar de epistemologías de lo diverso? La epistemología es en sí mismo un acceso matematizador a una esencia homogeneizadora, y lo diverso es justo lo contrario. Es decir, en la epistemología está el problema, que es lo que me habría gustado decirle a Brea hace años, pero el pobre nos dejó. ¿Qué se pierde ahí de lo diverso, en esos procesos de numeración, enumeración, extrapolación, estadística? Se pierde lo diverso, justo ahí. Efectivamente, se puede captar algo sencillo en procesos lineales. El movimiento de los planetas responde a leyes muy claras y podemos predecir, por ejemplo, un eclipse solar, porque están clarísimas las leyes. Ahí funciona muy bien la epistemología matematizada. Pero lo cierto es que para cualquier tipo de termodinámica no lineal, incluso los rayos del sol que se escapan más allá del eclipse, para cualquier tipo de sistema abierto, ya no vale el principio elemental de la epistemología tal y como fue concebida. No hay ni un solo eclipse igual a otro. Llevaba tiempo con ganas de decir esto, ¿no? Siempre se pone, desde la mecánica newtoniana, siempre se pone el ejemplo del eclipse como el ejemplo del triunfo de la ciencia. Sí, sí, usted ha acertado con la fecha, pero no hay ni un solo eclipse igual a otro, por la sencilla razón de que el Sol, que es el retorno de la materia al estado de las partículas, incluso subatómicas, está desprendiendo rayos solares que son siempre diferentes en ese baile incuantificable y eternamente imposible de predecir, precisamente por ese baile de las partículas. Pero es que eso también lo podemos aplicar a nuestro mundo, aunque sea menos complejo que la enorme complejidad de los rayos solares con las partículas desatadas. También aquí en este mundo se trata de una termodinámica no lineal y de sistemas abiertos que tienen que ver con lo diverso, no con aquello que se repite y que permite, mediante la ley de la inducción, homogeneizar y crear una y otra vez mundos que se parecen entre sí. Esto en relación a la epistemología de lo diverso. Y luego, en segundo lugar, ¿qué no podremos decir de la epistemología de la imagen? La cuestión sobre lo diverso y sus dos grandes épocas es una cuestión ontológica. La cuestión de la imagen es una cuestión de representación, es una cuestión epistemológica, pero insisto, aquí hay que recordar que en el esquema de Platón, la episteme era un saber que no tenía que ver con las imágenes. Las imágenes tenían que ver con la doxa. Estaban en ese plano inferior, exactamente igual que la pistis, es decir, que el prejuicio, que la convención. Los iconos, incluso las metáforas en la República de Platón, son todo eso que confunde. Es demasiado diverso para poder uniformizarlo y hacer que se parezca a las esencias matemáticas
matematizadas. En primer lugar, podemos, siguiendo, en cierto modo, podemos y debemos, siguiendo a Susan Buck-Morss, que es una grandísima intérprete de las tesis de Walter Benjamin, podemos hablar de que hay tres grandes etapas en la filosofía de la imagen, para cambiar un poco el término epistemología. En la filosofía de la imagen contemporánea habría tres grandes etapas. Estaría una primera, que sería la kantiana, en la cual la imagen se estudiaría desde un punto de vista solo formal, despolitizado y sin embargo pretendidamente universal, ¿no? Ese placer desinteresado sería un placer por lo menos de aspiración universal en la crítica del juicio. En segundo lugar, decía Buck-Morss, hay una etapa que es la etapa que fundaría Hegel, pero en realidad es una etapa o un momento platónico hegeliano marxista, en la cual la imagen se estudia politizada en sus contenidos, pero de nuevo también universalista. O sea, lo diverso aquí no tiene lugar. Ya sabéis, la gran historia de la humanidad en Hegel es una historia para todos. Es la gran razón humana coincidiendo con la razón de la naturaleza, que se dan la mano y nos indican el camino. Esto es evidentemente, de nuevo, una forma de platonismo contemporáneo, historizado, evolutivo. Desde luego, en Hegel todo pasa a ser una especie de desarrollo, pero sea como fuere, el esquema sigue siendo platónico. En tercer lugar, dice Buck-Morss, se está dando, ella apunta ya a lo que es casi el siglo XXI, un cambio que sería el de las filosofías de la imagen, que son capaces de ponerse más allá de esa mirada universalista. Curiosamente son filosofías que ella asocia con los estudios visuales, o sea, con un mundo de críticos de arte, de artistas, de historiadores del arte, etcétera, pero evidentemente también lo asocia con algún pensador, algunos momentos de Walter Benjamin, y con eso que, esto ya lo añado yo, es el postestructuralismo y la óptica postcolonial y decolonial. ¿Por qué? Porque en este último momento, en este tercer momento, la imagen pasa a ser el síntoma de la diversidad, el eterno síntoma de la diversidad. Es decir, es una llave de conocimiento esencial. Siglos y siglos omitida por la tradición de pensamiento occidental desde Platón a Hegel y Marx, y ahora rehabilitada, porque en su diversidad habría una fuente de realidad inapelable. Vamos a intentar dejar a un lado la palabra verdad, porque este es el problema, la palabra verdad. Y frente a eso estaría una vertiente que se fijaría digamos, en una filosofía de la imagen menos epistemológica. Desde luego filosofía, pero sería menos epistemológica. Como comentaba, esto debe ser así para evitar la paradoja de mezclar los iconos y las epistemes. Las epistemes no quieren nada de iconos, no solo en Platón, en Hegel, y si me apura, en Marx, no en el neomarxismo, no en el posmarxismo, que ya empieza a ser mucho más sutil desde los años 50, 60 en adelante, pero también en Marx todavía se nota ese énfasis en el contenido y ese intento de separarse de lo eventual, lo accidental, como superestructural, ¿no? Nos interesa la estructura, nos interesa la verdad, nos interesa aquello que nos dé una esencia a través del intelecto y, si es necesario, de la lógica y la matemática, a través de la estadística. Es propio de esas corrientes tardías hegeliano-marxistas virar enseguida hacia estadísticas para estudiar la verdad, para buscar el conocimiento. Claro, al hacer todo eso se olvidan de la imagen, se olvidan de lo diverso que aflora en la imagen
y insisten una y otra vez en cosas como esta, ¿verdad? Independientemente de que como escritor Baudrillard me parece fabuloso, es un tipo que escribía realmente bien, sea como fuere, es imposible no leer parte de sus libros y su énfasis en la infinita precesión de los simulacros como libros que todavía establecen el distingo entre la episteme y la doxa, entre lo epistemológico y lo doxológico, entre lo imaginario, diverso, pero pobre, maleable, mentiroso, y lo verdadero o esencial, ¿no? El ejemplo suyo de caverna conocida por todos es aquel ejemplo de los Tasadai, aquella tribu de Filipinas que en realidad no habría sido ni tribu ni nada, había sido un invento de un ministro filipino en los años 70 para conseguir que todos los medios del planeta se fijasen un momento en Filipinas. Luego se descubrió que aquellos supuestos Tasadai que habrían estado aislados del resto de la humanidad de toda la vida, desde antaño, pues no habían estado, era un simulacro, era mentira. Entonces él hablaba de una especie de simulacro, porque ya la construcción del pueblecito Tasadai rupestre habría sido falsa, pero luego los medios habrían conspirado para insistir en la falsedad y seguiríamos así en la caverna, ¿verdad? Platónica. Entonces, en este sentido, vemos cómo hay una corriente que todavía bebe de aquel distingo entre las imágenes que están en la doxa y en la parte epistemológica o de la verdad, de la sabiduría. En el mismo sentido, podríamos hacer referencia a la semiología que todavía con aparente sutileza se fijaba en la fiabilidad de lo dicho o, como planteará Greimas, Algirdas Greimas, en la veridicción, o sea, la verdad de lo dicho. Parece que se mete en un laberinto sobre las representaciones, sobre las palabras, pero al final de ese laberinto sigue estando el problema de la verdad. Entonces, lo que hacía Greimas era presentar este esquema donde, por un lado, estaría la verdad original, que no solo parece, sino que además es, y que nos devolvería, esto lo añado yo, al ámbito de la episteme, pero frente a eso estaría todo ese otro registro, especialmente el de la mentira y el de la falsedad, que se asocia con la doxa, ¿verdad? La mentira, el fake, la simulación, la hiperrealidad, es aquello que parece pero no es, a día de hoy esa realidad virtual hiperrealista. La falsedad sería sencillamente la copia mala. Por ejemplo, todos conoceréis este caso del Ecce Homo en España, ¿verdad? Que bueno, la señora intentaba que se pareciese a Cristo, pero no lo consiguió. Entonces era evidentemente falso, ¿no? No solo no es, sino que no parece. Y por fin estaría lo que es, pero no parece, el secreto, el disimulo antes de desocultarse, etcétera, etcétera. Todo este esquema de la veridicción sigue girando en torno al tema del símil, que procede de simio y que por tanto ya es desde el principio algo considerado inferior, y frente a ese símil estaría el original, lo verdadero, y que se coloca arriba y que desde el punto de vista de la teoría del conocimiento y de la teoría de la ciencia es a lo que debemos aspirar, ¿no? A ese grado, mediante la episteme o la epistemología, debemos aspirar a esa verdad. Ahora bien, también en esta historia de la filosofía de la imagen está el salto que se produce especialmente con Nietzsche y luego con el nietzscheísmo, y quien dice Nietzsche dice el vitalismo, en parte Bergson, y otros pensadores, ¿verdad? Insisto, algunos científicos epistemólogos de primer nivel lo reconocen que la mecánica newtoniana, por un lado, y en general los principios epistemológicos nos ofrecen informaciones útiles, pero mientras tanto homogeneizan el mundo.
acaban con las diferencias, acaban con lo diverso. Desde el punto de vista de la imagen, la tradicional crítica platónica a ese devenir imaginario demasiado peligroso, demasiado lábil, demasiado mentiroso, responderá Nietzsche con fuerza en algunos de sus textos fundamentales, y responde tanto desde un punto de vista hermenéutico como desde un punto de vista de la teoría de la creación. Es decir, desde un punto de vista hermenéutico interpretativo, por ejemplo, en el Crepúsculo de los ídolos, tiene ese capítulo fundamental para entender su pensamiento, porque lo resume en 2 páginas, donde viene a decir que esa aspiración a la verdad es una fábula, ¿no? Si ni siquiera somos capaces, delante de un árbol, de conocer la verdad de la variedad de las hojas que están en ese árbol, ¿a qué llamamos verdad exactamente? Pero en todo caso está esa aspiración, y a esa aspiración es a lo que tiraba el bueno de Platón. Por eso insistía en el mundo verdadero. Yo, Platón, soy la verdad, concluye Nietzsche. Pero luego más adelante añade, hemos eliminado el mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? ¿Acaso el aparente? No, al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente. Incipit Zaratustra. O desde el punto de vista creativo, Nietzsche dice, ¿qué es entonces la verdad? Una hueste de movimientos de metáforas. Fijaos, aquí le da por completo la vuelta a la epistemología platónica de la República. Platón no solo hace un ataque directo a los poetas en la República, sino que hace un ataque muy concreto, muy específico a la capacidad metafórica de los poetas y de los creadores, porque considera que la metáfora es demasiado plástica, muta demasiado rápida y engaña a los niños, porque hace que piensen que determinadas cosas son lo que no son. Las metamorfosis y las metáforas son peligrosas desde el punto de vista de Platón. Frente a esas metamorfosis, en Platón estaría la verdad. Sin embargo, ¿qué dice Nietzsche acerca de la verdad y del conocimiento? Pues lo que dice es que la verdad solo es una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, es decir, un conjunto de metáforas en perpetua metamorfosis. Está como metiéndole el dedo en el ojo a Platón, ¿verdad? Pim, pim, pim. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Bueno, a partir de aquí, y solo por eso lo cito, a partir de estos textos sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Crepúsculo de los ídolos, surge todo ese nietzscheísmo francés, porque también al postestructuralismo se le podría no solo presentar como posfenomenología, sino también como nietzscheísmo, porque todos ellos tienen muy presentes esos textos que acabamos de leer. Pues bien, en una serie de autores que por otro lado están en parte de lo que nos inspira ahora en el siglo XXI, desde el punto de vista postcolonial, decolonial. Algunos de los grandes teóricos de lo decolonial y de lo postcolonial se han informado mucho en estos autores que vamos a mencionar a continuación. Se presenta lo que estamos comentando, pero con todas las letras. Por ejemplo, en Roland Barthes, en la especie de texto autobiográfico lleno de fotos de Roland Barthes, que debía ser bastante narciso este hombre, pues habla de la doxología, que sería la ciencia de sacar a la luz las meras opiniones, es decir, los saberes poco creíbles, pero le da la vuelta. O sea, usa la palabra de Platón, doxa, pero a continuación lo define, la doxa, como la opinión pública, en esto coincide con Platón, la violencia del prejuicio, pistis, en esto también coincide con Platón, y la voz de lo natural, añade. Y en esto suena a Nietzsche mucho más. La doxología es de algún modo aquella ciencia que nos permite descubrir en la tradición epistemológica
una doxa más, es decir, una manera de ver el mundo, que sería esa manera de ver el mundo basada en las estadísticas y en una serie de técnicas que son presentadas como técnicas que te dan acceso a la verdad, ¿no? a una esencia o una condensación más verdadera. Claro, Roland Barthes va en todas direcciones, va contra la verdad y la originalidad de la identidad y la cultura en mitologías, va contra el distingo entre el original y la copia en la muerte del autor, va también contra la crítica al estereotipo y se pone a favor de las copias y de la técnica inmanente y no trascendente, no ex nihilo de crear de cualquier escritor o de cualquier artista, no se crea ex nihilo, se crea desde una materialidad y desde una serie de conocimientos que son siempre epocales, históricos, y todo eso hace que diluya ese distingo entre los prejuicios y las verdades que había establecido Platón. Del mismo modo, la crítica de la semejanza verdadera de Foucault. Foucault dice que el énfasis en la semejanza de Occidente siempre deposita lo importante en un padre original, un autor genial, y todos los demás serían copistas. Por ejemplo, autores geniales del siglo XIX o principios del XX europeos y el resto del planeta copistas de esos autores europeos del siglo XIX y principios del XX. Y frente a esa semejanza original y verdadera, dice Foucault, habría que insistir más en la similitud, que sirve a la repetición, hace circular la diferencia, hace circular lo diverso en pequeñas cantidades, cada copia es distinta a los anteriores, y desde luego desterritorializa más al basarse en operaciones y no en caracteres. No se compara por características fijas, sino que se hace analogía por operaciones. Por fin, algo parecido nos encontramos en Deleuze cuando se demora en la coalescencia de lo real y de lo virtual, ¿verdad? O sea, lo real y lo virtual en Deleuze no son dos cosas tan separadas, según la cual habría algo real, esencial, verdadero, y luego estaría lo imaginario virtual. Se trata de una especie de imagen cristal que se retroalimenta constantemente. Precisamente por eso funciona la paramnesia, ¿no? En la memoria, cuando a veces pensamos que estamos viviendo algo que ya hemos vivido, es porque patina nuestra memoria en tiempo real y parece adelantarse a lo que acontece, pero solo es un patinazo. Es el juego de virtualización y actualización que nos coloca siempre en una memoria plástica y, aunque no queramos, personal, no universal, o una memoria plástica y cultural en función de nuestras condiciones, de nuestras vivencias, de nuestra biografía, y por tanto no tan universal como le gustaría a la epistemología de raíz platónica y de tendencia universalizante. Además, el énfasis de Deleuze en esa coalescencia de lo real y de lo virtual le permite demorarse en los juegos creativos que salen directamente de esa memoria. Como es sabido, en la imagen tiempo, en ese ensayo sobre el cine, él habla de cómo solo el cine experimental de vanguardia, donde hay ese falso raccord, es decir, donde no hay continuidad, sino que se producen saltos muy graves en el montaje y descoloca al espectador, solo ahí descubrimos cómo funciona realmente nuestra memoria. Nuestra memoria está llena de materiales, de sensaciones, de ideas que en un movimiento adelante-atrás constante se componen y se recomponen. Demorarse demasiado en que vivimos asediados por la reproductibilidad técnica, es decir, por imágenes copiadas, hace que nos olvidemos de ese trabajo, de una memoria que es un trabajo desbordante y, desde luego, un trabajo de coalescencia de lo real y lo virtual, con una capacidad, como decía Freud, de fundir, de fusionar, de condensar y de desplazar todo ese material. En el ámbito
de la teoría reciente, tanto los textos de William Wyss como de Joan Fontcuberta sobre esa furia de las imágenes, la posfotografía, sobre ese mundo de los metrajes encontrados que sin embargo permiten hacer cosas diferentes. Ahí creo que hay una fuente infinita para pensar la imagen no desde la epistemología, sino desde una especie de filosofía ideográfica, que es lo que conviene a lo diverso. Lo diverso se conoce desde la filosofía, se conoce desde la ideografía y va a ser lo real eternamente perseguido, pero desde luego no sencillamente comprendido, limitado. En el momento de comprender y comprimir, con frecuencia matamos lo diverso. Así que cuidado con las epistemologías y probemos con otras cosas. Gracias. Muchas gracias, Federico. Extraordinaria conversación que se abre acá. Lástima, tenemos poco tiempo, ya andamos sobre el tiempo, pero no hay que dejar al menos no hay que dejar de lado al menos un par de minutos para plantear preguntas. Pero me parece extraordinaria la manera en la que se abre este simposio, porque justamente en esas estamos y esa es digamos, esos son los referentes iniciales desde los cuales partimos, y entonces me parece absolutamente pertinente, digamos, una crítica al concepto de epistemología. Yo creo que incluso puede llegar a ser una especie como es decir, el planteamiento del título del simposio, una especie como de broma, de mal gusto para los epistemólogos, justamente, pero es decir, una suerte como diría yo, como de afectación, de crítica, pues, al propio concepto. Pero, bueno, como decía, estamos sobre el tiempo, entonces, primero plantear si hay entre la gente que tenemos acá dentro de Zoom alguna pregunta, antes de hacerle al menos una de las preguntas que le envié a Federico, pero dejar abierta la posibilidad para que también la gente que estamos acá, pues puedan participar. Entonces, no sé si hay algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta. Bien. Tampoco hay en el chat ahora preguntas, porque también ahí colocamos la posibilidad de plantearlas. Entonces, Federico, te voy a comentar algunas de las cosas que ya tocaste de algún modo en tu exposición, entonces voy a saltarme alguna, pero voy a ello. Un momentito. Sí. Bueno, una primera pregunta que les vamos a hacer a todos los participantes era justamente sobre el problema, digamos, de la virtualidad, que me parece extraordinario que hayas mencionado, Adelés, con este asunto de la diferencia entre lo virtual y lo real. Pero hay algunas cosas que quizás podríamos retomar de eso. Entonces te voy a hacer la segunda pregunta, a ver cómo la ves, que tiene que ver más bien con el ámbito de las universidades, específicamente del trabajo que se gestiona y genera en las universidades. Entonces, respecto, digamos, al problema de la inteligencia artificial, que era la primera pregunta, y que de algún modo ya tocabas ahora que hablabas del meta y de este asunto de la simulación, respecto a la anterior, ¿consideras que se están viendo afectados el sentido de contribución del debate en las universidades o las aportaciones de valor de la investigación académica que busque el intercambio diverso de ideas para ser sustituido por un pensamiento único? ¿En qué medida sí o no? No sé si resulta claro. A ver, mañana tenemos las primeras jornadas de trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela para intentar crear un instituto de investigación en humanidades. Y la pregunta no solo es pertinente en este foro, sino que sería pertinente en lo que vamos a hacer mañana y pasado en ese otro foro, porque nos estamos encontrando con que todos los criterios
que nos intentan imponer desde las administraciones para poner en marcha el instituto son criterios cuantitativos basados en los baremos que se aplican en las ciencias. Esto es verdaderamente escandaloso. Es decir, antes hablábamos de que en el método inductivo se trabaja con la extrapolación y la extrapolación impide que afloren las diferencias. Bueno, hay unas diferencias muy claras que todos conocemos entre estos ámbitos de las artes, las humanidades, por otro lado, las ciencias, que tienen sus propios criterios. Pero, por poner un caso, en las ciencias se consideran proyectos de excelencia aquellos que consiguen altas financiaciones para montar sus laboratorios porque necesitan altas financiaciones. Claro, estos son convocatorias de nivel, en el caso nuestro, de nivel europeo, y los premios, tanto económico como de medallas, son unos premios enormes, son realmente excelencia. ¿Qué ocurre? Que cuando intentamos montar los institutos desde las artes y las humanidades, consideran que nosotros también debemos tener esos criterios de excelencia que están basados en cifras económicas que se obtienen, porque si uno gestiona un laboratorio muy grande, necesita esas cifras. Pero obviamente en otros ámbitos no manejamos esas cifras para empezar porque no lo necesitamos. Sin embargo, se aplica el modelo inductivo y dicen inmediatamente ustedes no están al mismo nivel que los físicos del CERN, porque aquí en la Universidad de Santiago tenemos varios físicos que trabajan con el CERN de Ginebra, porque no han conseguido ese nivel de proyectos excelentes. Entonces les decía, ya, pero es que ese nivel de proyectos excelentes tiene que ver con determinadas prácticas de financiación dirigidas directamente a ellos porque necesitan más financiación. No se nos puede aplicar. Esto es un ejemplo muy tosco, lo sé, pero es el ejemplo que me parece que resume el mundo en el que vivimos, ¿no? Por supuesto, esto lo podríamos aplicar a los índices de impacto. Los artículos del CERN de Ginebra los llegan a firmar hasta 300 investigadores juntos, porque están todos juntos trabajando. Entonces, inmediatamente, nada más publicarlos, consiguen unos impactos, unos índices de impactos de decenas de miles, porque ya solo con que sus amigos los citen, como son 300 autores, consiguen ese índice de impacto en los índices. Entonces se aplica a artes y humanidades. Ustedes no tienen, o en el caso de Bellas Artes, en España, ¿qué es lo que ha pasado en Bellas Artes? Lo que ha pasado es que constantemente se les dice a los artistas, ustedes no han conseguido publicar X libros. Entonces los artistas de las escuelas, las facultades de Bellas Artes dicen, ya, pero es que nosotros hacemos proyectos, nos dedicamos a hacer obra, nos dedicamos a montar exposiciones, ya, pero lo que puntúa son los libros y se extrapola. Entonces, yo creo que es una respuesta muy gráfica y muy realista de cómo todo esto sí que afecta. O sea, no es solo una entelequia filosófica, sino que tiene rápidamente una proyección en las prácticas políticas de financiación y finalmente de lo que se considera saber o no se considera saber. Entonces hay una especie de saberes que se han endiosado y luego hay unas marginalidades que sencillamente no figuran y tiene que ver con esa larga tradición que incluso, aunque impongamos el discurso decolonial y poscolonial, si no se ataca este elemento que estamos poniendo sobre la mesa, no se habrá logrado tocar el problema esencial. El problema es el esencialismo. Ya, Federico, muchas gracias. No, bueno, no sé si haya algún comentario dentro del... Aquí hay de Dinora, hay varios comentarios aquí ya. Estamos sobre el tiempo, les pido una disculpa, digamos, y paciencia. También creo que vale la pena continuar un poquito más, alargar un poquito más la conversación y ir recorriendo las actividades. Siempre suele pasar este tipo de cosas y es bueno tampoco ser, digamos, tan limitante en estos comentarios.
porque es importante el intercambio. Entonces, Dinora Ramírez plantea cuáles consideras que serán los principales desafíos institucionales para las universidades en este contexto. A ver, yo desde luego en términos prácticos lo que haría sería desde ya intentar, en primer lugar, reivindicar las cosas que se están reivindicando en seminarios como este, que parecen obvias pero no lo son, es decir, el lugar de la diversidad. Además es relativamente fácil, aunque no lo parezca, la diversidad es universal. Es decir, universalmente tenemos hijos y los hijos que tenemos son diferentes a nosotros, porque hay una pulsión de diferencia que está tanto en los organismos vivos como en el quehacer y en el pensar, en las biografías que se trazan en nuestras mentes y en nuestras memorias, que son siempre diferenciales. Ahora bien, esa tendencia a la diferencia vuelve universal la reclamación y el énfasis en lo diverso. Entonces, lo primero es insistir en lo diverso. Lo segundo, en términos prácticos, es intentar que las instituciones que evalúan todas estas cosas contemplen muy seriamente, yo creo que en España se va a conseguir en breve, la posibilidad de que haya en las agencias evaluadoras grupos distintos, es decir, no se puede aplicar los criterios epistemológicos, cuantitativos, que se aplican en las ciencias, en las artes y las humanidades. Y ahí se debería establecer un tipo de criterio mucho más... A ver, antiguamente se llamaba cualitativo. A mí el distingo cualitativo-cuantitativo no me gusta porque Deleuze decía con razón que las llamadas diferencias de naturaleza son solo diferencias de grado muy amplias. Y a mí esto me gusta, ¿no? Efectivamente, las diferencias de naturaleza no son de naturaleza, son de grado, pero muy amplias. Yo creo que aquí se da esa diferencia de grado y por tanto se justifica crear comisiones distintas con criterios muy distintos. No se puede aplicar en artes y humanidades los criterios que estábamos comentando. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Es ahí en donde se pone en juego la validez o no y la oficialización o no del conocimiento. Y acá hay un comentario bien interesante de Gabriela de la Peña que dice: me parece muy importante esta charla, muchas gracias. Mi comentario acude a la resonancia en América Latina desde nuestro pensamiento, que es de por sí cargado de iconografía, en efecto. Pienso en narrar desde miradas transmodernas, como Dussel lo afirma, y proponer una estética con aproximaciones a la belleza desde nuestra sensibilidad y pensamiento, que si bien esté impregnado de la filosofía occidental, hoy es preciso para romper paradigmas ajenos y desde la formación en artes y diseño, validar los afectos, las imágenes y la memoria como formas válidas que no buscan la universalidad, sino valorar precisamente las realidades diversas. Bueno, Sí. y por último, Federico, hacerte esta última pregunta que también viene en el compuesto de preguntas que te envié, que tiene que ver un poquito con esto que mencionaba Gabriel hace un momento, ¿no? Bueno, escribí en el chat, que dice, entonces, ¿qué hay con la voz de los marginados desde esta perspectiva? ¿Tiene cabida en las universidades más allá de ser concebida como fetiche de la investigación? ¿Es la universidad un espacio para los otros pensamientos más allá de la representación teórica? Bien. A ver, el proyecto que comentabas antes, el proyecto de PARC que nos acaba de conceder el MICIN. El MICIN es el Ministerio de Innovación y Ciencia del Ministerio en Madrid. En ese proyecto estamos trabajando las tres indigencias, lo que llamamos las tres indigencias. Y esas tres indigencias es fijarnos en otros paisajes. En primer lugar, seguir un poco la línea de Gilles Clément, el arquitecto paisajista, y dar un poco de importancia
a las cunetas, esas plantitas olvidadas, esos insectos olvidados, porque desde el punto de vista bastante bien argumentado de Gilles Clément, esa naturaleza es la que en la gran ciudad vamos a tener que tener más en cuenta. Por otro lado, además de esa indigencia y esas cunetas y esos paisajes, digamos, botánicos y entomológicos, también nos fijamos en el mundo de las periferias autoconstruidas. No sé si conocen ustedes a Francesco Careri. En este proyecto está Francesco Careri, el arquitecto romano del grupo Stalker, que ha trabajado mucho con los gitanos de la periferia y del interior de Roma, y que conoce muy bien sus arquitecturas autoconstruidas, y en esa parte de la indigencia más sociológica y menos botánica, menos faunística, digamos que vamos y estamos intentando trabajar con algunas comunidades marginales. Digamos que hay en este sentido algunos pedagogos que se quieren dirigir a las mismas para, sobre todo, ver un poco cuál es su opinión acerca de todo ese trabajo de autoconstrucción. Careri tiene muchísima experiencia en este sentido. Hace 2 años en Barcelona me reía mucho porque decía, yo lo que he descubierto con las comunidades que autoconstruyen sus chabolas en los márgenes es que es muy curioso todo ese mundo de las favelas, pero al final lo que ellos quieren es una casa construida como la de todos nosotros. Entonces debemos evitar el peligro de romantizar la autoconstrucción, y bueno, es en este tipo de proyectos donde se descubren estas cosas, ¿verdad? Sí, totalmente, Federico. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Esto que acabas de decir justamente coloca el problema entre centro y periferia. Siempre es complejo, siempre es móvil, y entonces depende también de los poderes instituidos en las mentalidades de los ciudadanos y ciudadanas que somos, ¿no? Entonces, ahí está el punto crítico que hay que mover a veces, y entonces la discusión lo permite, y el intercambio también de ideas y la posibilidad de, digamos, empoderar ciertos grupos que tengan una tendencia determinada hacia ese movimiento, hacia esas posibilidades, digamos, de participación. Pues no me resta más que darte las gracias en nombre del posgrado de Artes y Diseño por tu participación, y bueno, pues continuar el diálogo, por supuesto. Y bueno, también gracias a la gente que nos ha seguido en este momento en la transmisión. Vamos a parar en un momento para continuar con la siguiente mesa en el programa. Muchísimas gracias a todos y a todos. Gracias, muchas gracias.